there came a sound from heaven as a rush. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Schwager junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Joseph Larson, Jonathan Steele y Sean Murphy. Y ustedes, estamos alegres de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Y tenemos alguna salida próximamente que anunciar, Josh. Nada por ahora. Muy bien, Dave. Sí, bueno, nosotros apoyamos a las iglesias locales y por eso es que muchos de nosotros salimos a ministrar a iglesias locales. Sí. Así que me gustaría animarlos que si viven en el área de Birmingham, Alabama, este fin de semana tienen que ir a Message of the Cross Family Worship Center en Hayden, Alabama, con Dallas y Kim Smith. Vamos a estar allí, mi esposa y yo, el 31 de marzo hasta el 2 de abril, viernes a las 7, sábado a las 6 p.m., domingo a las 10 a.m. Pero una vez más, vayan a la iglesia, visítenlos y serán bendecidos. Bien, entonces, ¿a quién tenemos? ¿A Joseph? Sí, señor. Bueno, de hecho, yo voy a estar en Savannah, Tennessee, al final del mes, a fin de mes, un servicio nada más, People's Tabernacle Church. Voy a repetir lo que dijo el hermano Dave. Tienen que ir a visitar a los hermanos Josh y Ashley Franks. Háganlo este fin de semana si es posible, pero acompáñanos, por favor, 31 de marzo, viernes a las 7 p.m. Y luego quiero mencionar para papá, que obviamente no está aquí el día de hoy, él va a estar en New Boston, Texas, así que sí, están en esta área, viernes, sábado y domingo en la mañana. Este fin de semana, del 10 al 12 de marzo, vayan a ver a papá en Gospel Tabernacle de New Boston, Texas, si es posible. Muy bien, Jonathan. Lo que tengo en el itinerario es campaña, solamente unas cuantas semanas de nosotros. Quiero animar a todos que nos escuchan. Si no han hecho sus planes, no es tarde aún. Pueden ir a jsmcampmeeting.org para más información y para registrarse. Déjenos saber que vienen, así que tienen que estar aquí. Muy bien, Sean. Nada por ahora, hermano. Muy bien, nosotros pues estamos con ustedes el día de hoy, alegres de estar aquí con ustedes. Y vamos a continuar la lectura donde nos quedamos en la programación o la enseñanza de ayer, damas y caballeros. Versículo 21 en el capítulo 4 de Gálatas. Decidme los que queréis estar bajo la ley. La ley de Moisés o cualquier tipo de ley. ¿No habéis oído la ley? ¿Saben en realidad lo que la ley exige? Porque está escrito que Génesis 16:15 y Génesis 21, 2 y 3. Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. uno de la esclava Agar, y el otro de la libre. Sara. Ahora vamos a detenernos aquí un momento. Abraham sabía que tenía que haber un hijo, un niño que nacía al mundo, ¿no? Que tenía que nacer, que eventualmente, en un sentido, sería el padre del Mesías. Realmente no iba a ser él directamente, pero el Espíritu Santo iba a hacer eso. Pero esto fue vital que sucediese, que este niño llegase al mundo. Y el Señor reveló esto a Abraham, que esto iba a suceder mucho tiempo antes de que sucediese. Mucho tiempo antes. Y Jesús nacería como resultado de este linaje, pero él no nacería por una procreación natural. Él sería traído al mundo por el Espíritu Santo, quien proclamaría la palabra, conforme al Espíritu Santo dijo, sea la luz, y fue la luz. Fue de la misma manera que María fue embarazada, hubiese embarazo, y entonces fue. Porque fue la palabra del Señor. Pero Abraham tomó la situación en sus manos y trató de llevar algo a cabo, que es lo peor que se puede hacer. Y esta es la vena del mundo de la iglesia. Es la vena de todos nosotros. El tomar la situación en nuestras propias manos en lugar de ser
dirigidos por el Señor. Y yo me doy cuenta de que a veces con Abraham no fue fácil porque él está viendo a su esposa Sara, que ella está estéril, ella no puede concebir, y él de la misma manera, ya es un anciano. Y la situación continúa año tras año y año tras año empeorando. Así que usted puede entender la preocupación que él tiene porque ese bebé tenía que nacer, ese varoncito tenía que nacer, tenía que llegar al mundo en un sentido para que fuese padre de toda la nación de Israel y en un sentido también trayese el Mesías al mundo. Y Abraham no sabía cuánto tiempo tomaría, pero tomaría mucho tiempo. Así que él decide tomar la situación en las manos y arreglar la situación, y esa es la tragedia. Adelante el versículo 23, por favor. Pero el de la esclava nació según la carne. Ahí está el problema, la carne, por la conspiración de Abraham y de Sara. La pregunta es, ¿qué es la carne? ¿Qué es lo que se habla aquí? Y se refiere a la carne. ¿Estamos hablando de el órgano más grande del cuerpo o de qué estamos No, hablando? estamos hablando de fe en el yo, lo que el yo puede ser, lo que el yo puede ser. Así es, nosotros miramos a nosotros mismos y esta situación de Abraham y de Sara, esta estrategia, porque en aquellos podemos decir, bueno, fue algo terrible que él hiciera lo que él hizo, pero en aquel momento era la costumbre. Si la esposa no podía dar a luz porque realmente era una deshonra el no tener hijos, y si la esposa no podía dar a luz, si había una sierva allí, entonces era apropiado en aquel momento, en lo que tenía que ver con la costumbre de aquel momento, de que, de que esta mujer entonces fuese la intermediaria, podemos decir. Pero no era algo correcto con Dios. Dios no podía tolerar eso. Que no, esto es lo mismo que sucede en la mayoría de la iglesia. Bueno, es lo mismo, tenemos que tener cuidado, que sucede con todos nosotros. Sí, Es tan fácil entrar en la carne. La carne es como lo dice la Biblia, he leído yo todo tipo de explicaciones, pero es nuestra habilidad, como Dave acaba de mencionar, nuestra habilidad, nuestra fuerza personal, nuestra riqueza personal, si la tenemos, nuestra habilidad personal, todo eso tiene que ver con la carne. Dios no está en ello, es la carne, es lo que podemos hacer nosotros mismos. Dios no puede aceptar eso. No lo puede aceptar. Él no puede aceptar la salvación de esa manera o el cumplimiento de su palabra en esa base. Pero eso es la carne. permíteme decir algo que acaba de decir Dave de la iglesia. La iglesia de hoy dice no queremos cambiar el mensaje, pero creemos que hay diferentes métodos para alcanzar a la gente. Dios tiene, por supuesto, un mensaje que es su palabra, pero Él tiene un método también, y no es nuestra inclinación a cambiar su método. Él ha escogido la locura de la predicación para ganar a los perdidos, no programas, no conceptos sensibles al buscador o psicología mundana. Él tiene un método, la predicación del Evangelio con. Iba a decir, cuéntanos ese método. Sí, bueno, el Espíritu Santo, cuando la palabra de Dios se predica, trata con el corazón de la gente. Nosotros no podemos hacer eso, solamente el Espíritu Santo puede convencer al corazón del pecado. Si usted puede persuadir a alguien con palabras para que se conviertan, entonces alguien más puede persuadirlos para también dejar las cosas de Dios. Así que tenemos que entender el método. El método también es precioso tanto como el mensaje. A Abraham se le dio lo que Dios le dijo, su palabra, lo que Dios le dio. Después él le reveló la plenitud de cómo él iba a hacerlo, pero la responsabilidad de Abraham era esperar en Dios y confiar en él, de acuerdo como lo había experimentado antes. Nosotros de la misma manera tenemos que esperar en Dios o esperar a Dios para que obre y haga en nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Y este es el reto. Vemos las promesas de Dios a veces y en nuestro celo y buenos esfuerzos y aún
viéndolo desde el punto de vista de del deseo de una persona, es correcto, pero tenemos que esperar en Dios y esperar a Dios para que Él lo haga. El método de Dios no es que nosotros motivemos a la gente a venir a la iglesia Correcto. con estrategias y, y que sean miembros de la iglesia sin nacer de nuevo. Y eso sucede todo el tiempo, ¿no? Pero la manera de Dios es que el Espíritu Santo, y esta es una manera que Él tiene muchas maneras, pero el Espíritu Santo que sea movido en el corazón y la vida de la persona que necesita a Cristo. Sí, Y el Espíritu Santo se mueve en esa persona y ellos entonces entran en convicción por sus pecados, por esa vida que están llevando. Y he escuchado tantos que han dicho, es como que yo estaba a punto de caer en el infierno si sí, no arreglaba mi vida con Dios. Y ellos están en lo cierto, están al borde de ello. sí, Señor. Así que esa es la manera de Dios. Jesús dijo, si yo fuese exaltado, yo atraeré a todos a mí. Así Así es. que es la atracción del Padre a Jesucristo que tiene que operar. No podemos fabricar eso, pero lo que sí podemos hacer es predicar su palabra y bajo su unción buscándolo para que se muevan los corazones, pero Él tiene que preparar los corazones. Y a veces, como diría Jeremías en el capítulo 4, la tierra seca tiene que ser quebrantada primero. No conocemos la corazón y la condición de la persona. Francis y yo estuvimos en San Diego, California, en una ocasión, en una campaña ya hace un tiempo atrás. Y, y el día anterior de la persona con la que yo estaba en la junta y era un buen amigo y él es el dueño de varias compañías de camiones. Y él pues nos había llevado a su, no creo que era el único, pero sí era la que tenía en el sur de California una base de sus camiones. Él tenía más de 500 camiones en aquel momento. Bueno, sucede que el gerente de aquel lugar me estaba mostrando el lugar y me estaban enseñando cómo era todo eso allí. Y la próxima mañana, tal vez a las 3 o las 4 de la mañana, en el hotel donde Francis y yo estábamos hospedados, sonó el teléfono. Y yo pensé, pero ¿y quién es que está llamando a esta hora? Levanté el teléfono y el hombre me dijo, hermano Swagger, discúlpeme por llamarle a esta hora, pero yo tuve que hacerlo. Yo no sabía a qué él se refería en ese momento, ¿no? Y hablamos un poco, tratando de hacer un poco de conversación y pensé yo, bueno, no quería ser desagradable hacia la persona, pero bueno, finalmente él dijo, hermano Swagger, yo necesito ser salvo. Alabado Dios. Así de claro lo dijo, yo necesito ser salvo. Y, y yo oré con él en aquel momento y él fue salvo. Le entregó su corazón a Cristo. Pero el Espíritu Santo estaba tocando su vida, moviéndose en su vida por el poder de Dios y eso es importante y había otra cosa envuelta allí que yo mencionaré. Unos 3, 4 meses después murió de un ataque al corazón y el Espíritu Santo obviamente sabía eso. Así es. Él es Dios, él sabe todas las cosas. Él sabía cuál era el corazón de este hombre. Él conocía su deseo. Él sabía que él quería a Dios. Y yo le doy gracias a Dios que estuvimos allí en aquel momento y pudimos orar con él. Y él arregló su vida con el Señor. Y, y yo recuerdo que estuve orando con él y, y no era una situación casual. Él estaba llorando allí. Llorando no quiere decir que tiene que llorar para ser salvo, pero eso acompaña la convicción muchas Es veces. genuino. Así es. Yo tuve el placer de estar con muchas cruzadas o en muchas cruzadas cuando usted estaba viajando. Yo obviamente había testificado de muchos altares porque siempre he tratado de centrarme de frente. Y yo veía
a miles de personas en esos años, hermano Swagger. Podía verlos yo como el Espíritu Santo comenzaba a tratar con sus corazones y no Mm. esperaban o no podían con las ansias de decirle al Señor Jesucristo. En una ocasión tuve otra situación que fue bella, literalmente bella. Nosotros estuvimos, ¿dónde fue? Birmingham, Alabama, creo. Me parece que fue allí. Y, y una señora me escribió una carta después de que terminó la cruzada. Y yo puedo recordar el servicio del sábado en la noche, que fue un poderoso mover del Espíritu Santo donde muchos pasaron a entregar su corazón a Cristo. Y yo recibí una carta unas semanas después, días después, y aquella carta decía, hermano Swagger, yo oré por mi hermano desde que el Señor me salvó a mí años atrás y nada funcionó. Él era duro, era muy duro, y él no quería nada que ver con Dios. Yo trataba de hablar con él y él me decía, bueno, me ignoraba. Él falleció. am, una o 2 semanas atrás, él murió y eso rompió mi corazón porque yo no recuerdo que él haya aceptado a Cristo, a pesar del hecho que nosotros éramos muy cerca cuando éramos niños, muy cercanos, más cercano que un hermano y hermano habitualmente son, ¿no? Pero algo sucedió, que es un milagro. Ella dijo, yo estaba viendo el servicio del sábado en la noche a través de la televisión y ella contó que yo vi a la gente que pasaba al frente, desde las bancas hasta el frente para aceptar a Cristo. Mucha gente por todos los pasillos iban pasando para aceptar a Cristo. Y de repente, en la pantalla vi y yo casi me desmayo, porque allí vi a mi hermano, que era Sí, una de esas personas que pasó al frente. Y yo dije, Señor, tal vez yo pensé que era él, pero cuando todo el mundo llegó al frente y usted estaba dirigiendo la oración, la cámara fue directamente a él mm, y su rostro, yo casi me desmayo, dijo, y mis oraciones no fueron inútiles, amén. no se malgastaron. Y ella dijo, yo vi a mi hermano orar la oración de fe Alabado después Dios. de todos estos Gloria. años. Él le dijo sí. Y Así ese es es. Amén. Dios. Esa no es una acción o un espectáculo que nosotros podamos hacer de que vamos a llevar gente a la iglesia. Esto es una persona que alguien ha llorado, ha clamado a Dios a favor de esa persona durante años. Y, y su vida gloriosa y maravillosamente ha sido cambiada. Y su hermano eventualmente murió. Después de eso, ella contó en la car en la después de esa campaña, él falleció. Y el poder de convicción del Espíritu Santo Amén. y las oraciones del pueblo de Dios, tal vez nosotros pensamos que no funcionan, sí funcionan. Hermano Swagger, permítame decir esto. Tenemos a gente que nos está sintonizando ahora mismo, que ha orado, está orando por seres amados. Y es común que muchas veces la gente esté más renuente a responder a a un ser amado que a alguien Sí, más. Pero tenemos un maratón próximamente, la próxima semana. Y eso es parte de la razón del por qué donarle a este ministerio es tan importante. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias como la que usted acaba de contar? De alguien que recibe salvación por causa de ver un servicio, ver una cruzada. así Y es. alguien ha estado orando por esa persona durante años y años y años. Estuve, bueno, el teléfono sonó
en, en la casa. Y esto fue, bueno, 10 años atrás, asumo. Y se contestó y la persona hablaba inglés, pero era un inglés muy limitado. Y finalmente dijo, hermano Swaggart, él dijo su nombre, yo soy el rey de los Zulus, contó, en África. Yo soy el rey de los Zulus. Yo había leído un libro, de hecho, sobre Shaka Zulu, que, bueno, él fue quien llevó a los Zulus a la tribu más fuerte en África. De todas maneras, él dijo, en negocios yo llegué de Sudáfrica porque los Zulus tienen, ellos viven muy cerca de la capital en Johannesburg. Y bueno, él dijo que yo vine a llevar a cabo negocios y anoche en mi habitación de hotel yo encendí la televisión. Y él dijo, yo lo conocí a usted, Por lo casualidad. conocí a usted y, y yo me detuve a escuchar. Y dije, y dijo, entregué mi corazón a Cristo. Alabado Dios. Cuando yo vuelva a casa, mi tribu tendrá a un hombre que es salvo dirigiéndola. Y ese es el poder de convicción del Espíritu Santo. Amén. Otra persona en Detroit, Michigan también. Yo estuve allí en un servicio de una noche, yo estuve allí varias cruzadas, pero en esta ocasión fue solamente una noche. Y el edificio no estaba lleno, pero estaba muy cerca de estar lleno. Y, y Dios se movió aquella noche de una manera poderosa, la gente pasó al frente. Y debido al hecho de que yo prediqué tantas campañas en Detroit, parecía como que todo el mundo quería saludarme y fueron muy amables conmigo y obviamente yo lo aprecié eso en gran manera. Y un hermano afroamericano que dijiste que eres Sí, señor. 6'5" y él es 9'11". y, y este hermano era un hermano afroamericano que tal vez era tan alto, tal vez tan alto como tú. Y era un hombre bastante grande. Y él me tomó de los brazos y me levantó y mis pies quedaron en el aire. Y alguien pregunta, ¿qué usted hace en una situación como esa? Bueno, lo que él quiera. Y entonces dijo hermano Swaggart, dijo, yo estoy predicando el evangelio ahora, salvo, lleno del Espíritu y predicando el evangelio. Y él dijo, pero unos 6 meses atrás que yo estaba borracho de todo el día, yo odiaba a la gente blanca, yo los odiaba. Dijo, yo era un miembro de las Panteras Negras. Y, y dijo, yo encendí la televisión viendo algo y me acosté otra vez y me dormí, me desperté la próxima mañana y la televisión estaba encendida y usted estaba en ese canal. Y él dijo, yo me levanté de la cama, yo dije, yo no quiero ver a ese hombre. y, y él dijo, algo tocó mi vida en aquel momento. No pude cambiar el canal. No pude apagarlo. Me senté de vuelta en el sillón y me quedé viendo el resto de la programación y cuando usted pasó a orar, yo jamás recuerdo que había yo orado. Yo odiaba a los hombres blancos, yo odiaba a Dios, yo odiaba a todo el mundo. Pero, como dice aquella alabanza, algo tocó mi vida. Alabado Dios, algo tocó mi vida. Yo fui allí para pelear, pero aquella noche algo tocó mi vida. Y él dijo, me encontré estando de rodillas al lado de esa cama orando con usted y Jesucristo entró a mi corazón, entró en mi vida. Y él dijo, hoy yo soy salvo, bautizado con el Espíritu Santo
y estoy predicando el evangelio. Alabado Dios. Yo era un miembro de las Panteras Negras, pero ya no lo soy. No, Alabado Dios. ahora soy salvo por la sangre del Cordero, Sí. nacido de nuevo, como Jesús dijo. Y sabe, yo creo que hay personas ahora mismo que Dios, el Espíritu Santo, y esto es algo santo, está Amén. tratando con su corazón. Y yo voy a orar la oración de fe, y la he orado con Dios sabe con cuántas personas, pero ahora con usted. Y yo quiero que usted lo diga en voz alta y quiero que lo crea con todo su corazón y todo su mundo cambiará. Y cambiará para bien, para lo mejor. Ahora, incline su rostro, por favor, y repita conmigo: Padre que estás en los cielos, Padre que estás en los cielos, yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de en el Jesús. nombre de Jesús. Te pido perdón por mis Pido pecados, perdón por mis pecados, la vida que he llevado, la vida que he llevado, las cosas que he hecho. las cosas que he hecho. Por favor, perdóname Por favor, perdóname y y límpiame límpiame con tu preciosa con tu sangre preciosa sangre de toda de injusticia. toda injusticia. Con mi boca Con mi boca yo yo confieso confieso el Señor al Jesús. Señor Jesús. En mi En mi corazón corazón yo creo yo creo que Dios le que levantó Dios le levantó de entre los muertos entre los muertos y Él y vive. Él vive. En este momento En este momento acepto a Jesucristo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi como alma el Salvador de mi alma y le hago y le hago el Señor de mi el vida. Señor de mi vida. Y de acuerdo a su De acuerdo palabra, a su palabra, que no puede que no mentir, puede mentir, soy lavado, soy lavado, soy soy limpio, limpio, soy perdonado, soy perdonado, yo soy yo salvo. soy salvo. Alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. Ahora yo creo que 1, 2, 10, 100, 1000 en este mundo. Algunos han orado conmigo y han orado también con los hermanos y ahora todo su mundo ha cambiado. Jesucristo acaba de escribir su nombre en el libro de la vida. Yo quiero que usted piense en eso. Salvo, 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 alabado Dios, soy salvo. Amén. Así es. Y llame a alguien hoy, cuéntele a alguien hoy que le ha entregado su corazón al Señor. Usted no tiene que hacer eso para ser salvo, pero le fortalecerá y le ayudará. En Romanos 10 dice que todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. ¿Cómo pues le invocarán en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han escuchado? ¿Y cómo oirán sin un predicador? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Son enviados. Yo tengo multitudes de usted, multitudes como usted, testimonios de personas. Por ejemplo, un individuo que tenía una novia y esta persona y su novia estaban intoxicados una noche y comenzaron a ver la televisión después de haber llegado de la fiesta. Vio cómo el Espíritu Santo comenzó a moverse en la novia y, y él dijo, ¿quién es este hombre? Dijo, viene de Cleveland, Ohio, que está cerca de aquí y la semana que viene voy a ir a la cruzada. La mujer fue con ella o con él y fuimos todos juntos al servicio un par de semanas después, pero esa noche, cuando el llamado al altar llegó, ella no esperaba por el llamado al altar. Ella dijo, yo sé que quieren irse a casa, pero yo quiero quedarme porque quiero recibir al Espíritu Santo. Nos quedamos. Maravilloso. El siguiente día, cuando regresó el tiempo, Alabado regresó Dios. y llegó el tiempo del llamado al altar, ella corrió y recibió una y otra vez, pero por causa de que la programación estaba al aire en esa casa donde ella estaba con su novio y él estaba quedándose ahí unas semanas mientras estaba tratando de eh, tener unos negocios, pero yo estaba en esa casa viendo la programación y millones de personas han sido tocadas de esa manera.
El Espíritu Santo ha diseñado esto. Sabes, como Dave dijo, John, a menos de que alguien lo apoye y lo Exactamente, ese es mi mantenga al punto. aire, alguien pagó por este tiempo. Y oramos con personas momentos atrás y no hay nada en el mundo más importante que eso. Vemos la importancia de los que son enviados, pero tenemos que entender la importancia de los que envían. Los que envían, Trabajan todos juntos delante de Dios. estás en lo cierto. ¿Hay algo que podemos decir en ello en el caso de aquellos que no han respondido? Pensando en algunos amigos que estuve con unos compañeros que decían, yo tengo que decirle al hermano Swagger gracias, porque mi esposa y yo, el pastor de la iglesia, tenemos hermanos que no son salvos y no tienen mucho que ver con nosotros, pero sabemos que ven la programación y realmente es una manera de cómo el Señor los puede alcanzar. Y hay una medida de convicción en el corazón de la gente que ha sintonizado, tal vez sintonizan ocasionalmente. Yo lo he visto, de hecho, y sé que yo nunca conocí a mi abuela. Bueno, nunca conocí la parte cristiana de ella, así que fue maravilloso ver esto, ¿no? Porque obviamente mi abuelo, él no profesa conocer al Señor, pero y ella estando casada en esa situación realmente causó fricción en lo que eso refiere, pero al final de su vida, los últimos 10 años, la cadena salió al aire y cada domingo ella se sentaba con su iPad y veía la programación y yo recibía una carta cada semana después de cantar el domingo. Quería Ella escuchar quería a su nieto, escuchar. ¿verdad? Yo recibía una carta en el correo o un mensaje de ella escuchando y al final de todas las cartas, al final de su vida, ella escribía, bendito el Señor. Y eso me bendice a recordar todo Amén. eso porque nunca escuchamos cosas así ella. Y eso sucedió con mi abuela y el pastor, su hermano. Yo estoy seguro que está sucediendo en la vida de millones de personas alrededor del mundo. In me, born again just like Jesus said. Born again and all because of Calvary. Thank God that I've been born again. Would you happen to Aleluya. know ¿Conoces la letra de esa alabanza? Bueno, ahora No en este mismo, momento. Tal vez piensen que es una locura lo que voy a decir. exacto, esa. Eh, Ah, I'm not ashamed. That's right, that's it. así es, Because esa es. Jesus came and Eso. took all my sins away. Too low for you. Yes, it is. Está muy bajo para ti. And that's when I was born again. Oh, born again, there's really been a change in me. Born again, just like Jesus said. Yes, I'm born again, and all because of Calvary. I'm glad, so glad that I've been born again. Praise God. Alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios. Yo le voy a pedir a usted que está viendo, levanten sus manos y empiecen a adorar al Señor. Y yo le estoy pidiendo a Dios una unción del Espíritu Santo, el poder de convicción del Espíritu Santo, que llene a este ministerio hasta que cientos de miles, mientras estas programaciones salen a todo el mundo. Y esto es lo que lo hace tan importante, porque estamos alcanzando a más personas que lo que la mayoría de los predicadores alcanzaría en toda su vida. Y Dios, ayúdanos a aprovechar esto completamente. Y que usted que le ha entregado su corazón a Cristo, porque alguien lo hizo posible, que nosotros podamos llegar a su nación, a su lugar, y su nombre ha sido escrito en el libro de la vida, salvo por la sangre del Cordero. Alabado Dios, gloria a Dios. Saben, hay un sinfín de gente
que a lo largo de los años han orado por seres amados perdidos, que han intercedido a su favor y que se pueden cansar, se han desesperado, sienten como que nunca va a pasar nada y a veces han dejado de orar. Yo realmente siento en mi corazón ahora mismo animar a esa gente porque no se deben cansar en hacer el bien, Así es. porque van a cegar si no desmayan. Y hay muchísimos versículos que siguen dando vueltas en mi cabeza, en mi mente, siguen echando el pan sobre las aguas. No se cansen de hacer el bien, porque Dios tiene un plan para cada individuo y de acuerdo a 2 de Pedro, Dios no quiere que la gente se pierda, que ninguna alma se pierda y vaya al infierno. Dios quiere que toda y cada persona conozca a Jesucristo como Salvador. Así es. Así Y usted es. puede ser esa persona intercediendo por ese familiar, intercediendo por ese amigo. Y su intercesión puede ser la llave que los traiga al reino. Y necesitamos asegurarnos de interceder por nuestra familia, por nuestros amigos. Tenemos que interceder por esta nación. Hay demasiada gente, Mm. demasiado que Dios quiere hacer en ellos y lo podemos ver si solo tenemos la fe para creer. He aquí estoy en la puerta Y llamo. toco y llamo. Y si alguno Abre la escuchare mi voz y abriere la puerta, yo entraré, cenaré con él Y él y él conmigo. conmigo. Cualquier persona, Así cualquier es. hombre, cualquier mujer. Amén, así Así es, y todo el mundo cambiará para Amén. bien, para lo mejor, 1000 Amén. veces. Muy bien, Dave, vamos a leer otra vez, por favor, versículo 23. Pero el de la esclava nació según la carne. Por las estrategias o conspiración de Abraham y de Sara, Abraham, uno de los hombres más piadosos que ha vivido, y cometieron un error aquí. Él y Sara estaban errados en lo que hicieron. Y eso causó muchos problemas. Y alguien dijo recientemente del precio de la gasolina y que es muy alto. Bueno, usted dele gracias a Abraham y a Sara por eso. Hermano Swagger, Abraham y Sara tuvieron que llegar al punto en el que toda la esperanza de la carne tenía que morir. Así es. Nosotros no podemos ver, nos preguntamos a veces por qué sufrimos dificultades, luchamos, y creo que todos hemos estado ahí en un momento, o si no, vamos a estarlo en el futuro. Pero es la batalla entre el espíritu y la carne. Hay una contención porque nosotros tratamos con nuestras mentes y corazones tratar de causar una artimaña, hacer algo para que Dios haga algo. Y toda la esperanza de la carne tiene que morir. Así que Dios nos permite patear, gritar y quejarnos hasta que realmente no haya esperanza. Usted dio el ejemplo hace muchos años de Watchman Nee, que estuvo en un evento en particular donde los ministros estaban allí y estaban en una playa Así y un es. individuo a la distancia estaba comenzando a ahogarse en el agua, por supuesto, y un nadador experto eh, estaba allí y le preguntaron por qué no vas por él y él solamente estaba ahí viéndolo. Finalmente Watchman Nee le dijo, ¿por qué no vas a salvarle la vida? Finalmente el hombre entró y fue por él y lo trajo de vuelta y Sí. Watchman Nee le preguntó, ¿por qué esperaste tanto para salvarlo? Y él dijo, tuve que esperar hasta que estuviera agotado porque si hubiera tratado de salvarlo antes, él nos hubiera ahogado a los dos. Así Dios es, tiene un así tiempo es. para hacer las cosas y si Él trata con alguno de ustedes, usted habló de intercesión, Jonathan, si Dios trata con el corazón de alguien, si nosotros tratamos de manipular las cosas, el individuo no podrá venir, tal vez hasta se tardará o no vendrá. A veces lo más difícil es esperar para que Dios haga las cosas y ser sensible a su mover y operación. Él tiene una cierta manera de hacer las cosas. Sé que tenemos que ir a la pausa, pero el Señor puso en mi mente una historia que he presentado antes, de aquella joven que fue salva y llena del Espíritu. Cuando conocí a su madre después, su madre era una cristiana, amaba a Dios, había estado orando por su hija y su hija siempre andaba por caminos equivocados, siempre iba a las cantinas, vivía una vida que no era buena en cuanto a lo que la madre quería para ella. Y estoy hablando yo de una jovencita de 20, 21 años de edad. Pero la madre había estado orando, Dios, yo no sé cómo hacer esto. Y fue cuando yo le dije cómo es que esta situación evolucionó. Dios puede orquestar y hacer las cosas y le permitimos Así a Él es, hacerlo. así Tal es. vez no sea de la manera más convencional,
¿Quién hubiera pensado que en la condición en la que ella había estado esa misma noche, pero esa noche que llegó a la casa, el ministerio Jimmy Swagger estaba en la televisión, usted estaba predicando el evangelio, la semana siguiente fue la cruzada y fue llena del Espíritu, salva y llena del Espíritu. Y ese es el Así poder es, del Espíritu así es. Santo. Es un método que nosotros no podemos duplicar porque Así Dios trata es. individualmente con los corazones. Así es, no podemos duplicarlo, no es posible, porque Dios conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Dave, adelante el versículo 23 una vez más. Pero el de la esclava nació según la carne. Ahora, ¿qué es esclava acá? Una sierva, Esclava, una pero esclava. eso es lo que es, ¿no? Y ese es el énfasis. Realmente se trata de la diferencia entre libertad y atadura o esclavitud. Sí Y la es. está mencionando a ella para mostrar la conexión entre los que viven por la ley, que están esclavos Así a la es. ley, son esclavos de ella. No viven los privilegios de una persona libre, viven por debajo de los beneficios de los herederos, porque ellos viven bajo la ley como método de santificación y al hacerlo todo lo que les queda es la carne, el autoesfuerzo para poder vivir, pero eso nos deja mucho por debajo de lo que Dios quiere para el creyente en cuanto a nuestros privilegios. Nos Sí quedamos, es. como él dice aquí, sin la promesa. La libre fue por la promesa. Y esa misma dependencia del método, dependencia del Espíritu Santo para ver las almas salvas, Él está preguntando esto en nuestra vida diaria. No hay nada de la carne que pueda producir la santidad deseada. Y Sí. tenemos que ver esto. Una esclava o un esclavo realmente eran siervos que se quedaban viviendo con esa familia para trabajar con ellos durante tantos años, para tener su libertad. Era bueno para ellos en ciertos aspectos. Así es. Y si Abraham, estoy seguro que era muy bueno con esta jovencita, pero algunos no, pero muchos sí lo eran. Pero era una situación distinta de lo que pensamos ahora con esclavos, ¿no? La referencia histórica que Tenemos que ir a la tenemos. pausa, hermano. Así es. Vamos a la pausa. Vive la diferencia. El blanco de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado. Un mensaje, una cadena Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene nada en que apoyarse. mundial. Él es el vencedor, Él es el que guarda la ley. El mensaje de la cruz, Él es la única respuesta. trazando el camino. Solamente hay una cabeza de la iglesia y es Jesucristo. La cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Vamos al versículo 23, por favor. Pero el de la esclava nació según la carne. Por la conspiración de Abraham y Sara, Pero el de la libre nació por la promesa. para una acción del Espíritu Santo. Y este es el milagro que sucedería. Sara tenía 90 años de edad, Abraham tenía 100, ¿no? Así es. Y ella escuchó al Señor decir esas palabras cuando él llegó a la situación de Sodoma y Gomorra. Él le dijo a Abraham, en este momento, el próximo año, tendrán un hijo. Ella se rió, pero no fue una risa de gozo, fue como que, ¿con quién estás jugando? Escepticismo, sí. Y el Señor le dijo, ¿te has reído? No, sí, te burlaste. Ella dijo que no, pero ¿quieres escuchar al Señor discutir con una mujer? Pero tenemos que esperar en Jehová. Estoy pensando en los israelitas en el Mar Rojo. Montes en ambos lados, el ejército egipcio detrás de ellos. Y ellos estaban diciendo, muy bien, bueno, tenemos que pelear, creo, supongo. Pero Dios les dijo que, pues, que se quedaran quietos y permanecieran firmes y vieran la Así salvación de es, Jehová. así es. Pero un poco de tiempo después dijo, prosigan, marchen. Así que hay un tiempo en el que Dios dice, dejen de depender de sí mismos, Eso pero es. cuando dejamos de depender de nosotros mismos y estemos listos para depender de Él, Él dice, prosigue, marcha.
Él abrió el camino entre el Mar Rojo. Así es. Y Y él Él lo- hace eso para que Él reciba la Sí. gloria. Nosotros no la recibimos, no recibimos el crédito por lo que sucedió. Dios hace cosas, nos pone en situaciones para que le demos gloria. ¿Por qué? Porque cuando Él recibe la gloria, quiere decir que todos alrededor también, una de las razones por las cuales las mismas plagas sucedían, estaban diciendo en la Biblia, es para que todo el mundo supiese de que hay un verdadero Dios y este es mi pueblo. Dios recibe la gloria. Cuando Él recibe la gloria, grandes cosas suceden para el reino. Abraham y Sara, teniendo un niño como los demás, ellos tal vez le hubiesen dado gloria a Dios, tal vez, pero cuando es imposible, cuando nunca debió de haber sucedido, nunca debieron lograr hacerlo, pero Dios llega, ahora hay un testimonio que permite que Dios reciba gloria y un testimonio que realmente da testimonio del poder de milagros de Dios. Pero Esta otra situación, el resultado de ello, de esa estrategia de ellos, traería problemas, Amén. tremendos problemas. Y nosotros debemos de aprender la lección. Nosotros no salimos bien de la situación cuando usted anda fuera de la voluntad de Dios. Evidentemente, Abraham no buscó al Señor sobre esa situación. y sus problemas afectaron a muchas personas en toda la existencia. Entonces, nuestra fidelidad de poder estar esperando a Dios y ser pacientes no solamente nos afectan a nosotros, sí afectan las vidas de los demás. Y como hemos estado hablando de testificar también, afecta muy bien a la gente que está testificando. Si esperaron 25 años para esta promesa, yo sé que hablando de aquellos que han estado esperando ver esa familia salva, amigos salvos, hay momentos en los que 25 años tal vez puedan pasar. Esperaron más, porque ellos trataron de tener un hijo desde el momento que se casaron. Sí, así es. Entonces, solo desde la promesa, ni siquiera había considerado eso, pero si añadimos eso, estamos hablando de, no sé, 50 y tantos años o más. Más. Entonces, yo estaba pensando cuando estábamos hablando de ser pacientes, esperar el tiempo de Dios, que eso se aplica a nuestra situación personal. Yo estaba pensando en mi madre, hace muchos años ella fue salva y ella estaba enojada y lastimada porque la mayoría de su familia no vivía para Dios y el Señor le dio a ella una promesa, ni una pezuña quedará en Egipto. Mm. Y le habló a su corazón que él iba a salvar a su familia. Y eso fue décadas atrás. Y bueno, ahora estamos viendo a su familia hoy, muchos de ellos viviendo para Dios ahora mismo. Le sirven a Dios Por su fidelidad. por su fidelidad y esperó en él. Ella puede testificar esto mejor que yo, pero ella vio cómo ella al tratar de hacer las cosas, la familia se alejó de ella. Y ella comenzó a orar por ellos y se postró delante del Señor por ellos y cambiaron las cosas. Eso es un factor poderoso. No lo consideramos, pero Pero lo no vemos es. el cambio suceder en lo natural, así que es difícil reconocer lo que Dios está haciendo. Y ahí es donde la fe sucede. Tenemos que entender, cuando no lo vemos, aún está Mm. orando. En una ocasión tuve 3 primos, Mick y Gilly era uno de ellos. Sus 2 hermanos, que eran mayores que él, su madre era realmente una de las mujeres más piadosas que yo había conocido. Y, y yo me encontré con alguien que les conocía ya hace varios años atrás. Y el nombre de ellos salió a relucir, no el de Mickey, pero los demás, ¿no? Mickey tampoco estaba viviendo para el Señor en ese momento. Y ellos eran gente, bueno, que toda estrategia que usted puede pensar, ellos la hacían. y, y vivían como el diablo, francamente, no estoy bromeando. Yo dije algo del hecho de que esos muchachos eran rudos. Oh, no, hermano Swagger, ambos son salvos. Y ambos ahora viven para Dios, van a toda campaña que pueden encontrar. Y si hubieses hablado con ellos 2 minutos, hubieses pensado, jamás estas personas van a ser salvas. Sí. Pero la oración cambia las Amén, así cosas. es. Alabado Dios. Hermano Swagger, quiero mencionar un par de puntos acerca de todo esto. Primeramente, tenemos que reconocer y entender que las promesas hechas a Abraham, y habían varias, todas ellas dependían de la simiente, de él, de tener un hijo.
Cuando hablamos de el número en gran población que se le prometió, que la simiente va a ser como las estrellas del cielo y la arena del mar, no vamos a poder contar. Vemos la tierra, muy importante con respecto a la promesa. Él y su simiente serían los que recibirían la promesa. Todo eso dependía de ellos. Lo más imposible, como lo que hemos estado mencionando, lo más imposible a través de los medios humanos y esfuerzos humanos. Ujú. Pero en el caso de Abraham, no se trataba de que él dudó a Dios, porque nos habla muy bien de su fe y de su fidelidad a Dios. Él no veía cómo era que Dios lo podía hacer. Exacto. Entonces, para muchos cristianos y creyentes, entendían y conocían la palabra de Dios, y esa no es la pregunta en su mente, sino cómo va a suceder. Ahora, después de un periodo de tiempo, seamos honestos, como seres humanos, después de un periodo de tiempo, la gente puede impacientarse o desanimarse. Y podemos ver en el caso de Abraham que él tenía la opción y era continuar creyéndole a Dios, que la fe en Dios lo había traído hasta ese momento. Lo había sacado de Ur de los Caldeos, lo había traído a todo lugar hasta este punto. Y él escogió mover una de las dos sendas. En Gálatas, en su 4º capítulo, hay varias instancias de comparación. Hay dos mujeres que son presentadas, dos hijos, hay dos pactos, hay dos montes presentados, hablando de el Sinaí y el Calvario. Tenemos la opción en todo momento, toda cruzada, en todo lugar de nuestra vida. Tenemos una decisión que tomar. ¿Vamos a creerle a Dios, aunque nosotros no podemos ver por ese camino? ¿O vamos a tratar de hacer que sucedan las cosas por nosotros mismos? Y voy a decirlo de esta manera. Yo me fijo en este ministerio, y si nosotros, por ejemplo, pensamos en que ustedes, hermana Frances, si usted hubieran tratado de hacer algo ustedes solos, no creo que este ministerio estuviera aquí. Si no Estás en fuese, lo o no cierto. la capacidad en la que No está hoy. estaría. Si hubieran dependido de sus propios medios y esfuerzos, entonces estas historias de salvación de las que acaba de hablar no estarían ahí, Ujú. porque tan carismático y maravilloso como sea el hombre y tan gracioso como pueda llegar a ser usted, no es como la gente salva. Viniendo a mí, a usted, a nadie. Así Es el es. poder del Espíritu Santo. Así es. Este proceso de tomar decisiones en eso. Yo no quiero dejar a un lado la realidad de que mucha gente se desanima Ujú. cuando creen en Dios por algo y no están viendo qué suceda. Y ese es un lugar en el que muchos se encuentran. Y es cuando Satanás viene y comienza a plantar pensamientos de duda, incredulidad. Bueno, en cuanto a Abraham, cuando él llegó de Ur de los Caldeos, la tradición dice que su familia era una familia rica. Ellos hacían ídolos, así se ganaban la vida, de oro, de plata, de madera, de piedra. Eso era lo que ellos hacían y ganaban mucho dinero. ¿Cómo Dios le habló a este hombre? No lo sabemos. La Biblia está en silencio sobre cómo Dios le habló y le dijo a dónde él quería que fuese. Pero él deja una de las ciudades más modernas, Ur de los Caldeos, que así era, a- para vivir en una tienda. Sí. Para vivir en una tienda y realmente es como que el Señor dijo, tengo grandes cosas para ti, pero tienes que pasar Él ni siquiera le pruebas. dijo a Abraham exactamente hacia dónde iba. Solamente Ujú. sabía que iba a buscar una ciudad, que su creador era Dios, pero no sabía dónde estaba. De hecho, él no tenía idea de estas promesas que debían venir, lo cual el pacto era fue casi desvelado. Es verdad, pero sí sabía que iba a Canaán. Pero en cuanto a llegar y el resultado final, yo no sé, inicialmente creo que tenemos que entender que Dios lo llamó y le dijo, voy a sacarte y De de aquí te voy a Ur llevar de a una los tierra. Caldeos. Pero no había un plan paso a paso en cuanto a cómo llegar allí. Y es como la fe, es ahí donde la fe cubre Ujú. esa situación. Yo no sé cómo esto ha funcionado así, pero yo he estado en muchas reuniones y eventos en los que todos los problemas que enfrentan a nuestra nación, específicamente la nación de Luisiana o el estado de Luisiana, se discuten y se presentan por los individuos que pueden tener el poder para cambiar las cosas. Y jamás me deja de impresionar cómo ellos hablan de los problemas y de las situaciones. Y luego, lo más impresionante de todo es que tratan de inventar una solución, Mm. tratan de encontrar una respuesta
a cualquier cosa que sean los problemas enfrentándose a todo el mundo. Y al final del día no hay solución que puedan ellos aplicar, porque no hay manera de cómo un individuo pueda tratar con todos los problemas y hacer feliz a todos. Cada campaña en la que yo he estado allí pensando y digo, Señor, lo que esta gente no tiene en su conversación es a ti. No te tienen a ti. No tienen a Dios en sus pensamientos, no contemplan a Dios ni los caminos de Dios. Porque apenas hace unos momentos cuando usted oró con la gente que está viendo, si ellos hicieron la oración y creyeron en su corazón, cada problema fue solucionado porque el problema del pecado fue lidiado. Así ¿Cómo? es, así Por es. fe, y ese es el punto. El hombre siempre está tratando de obrar y de hacer a través de sus medios la solución, pero nosotros no podemos solucionarlo. No, mencionaste de reuniones con oficiales gubernamentales. Cuando nosotros construimos este edificio aquí, años atrás, y este hombre me dijo que estaba en esa reunión en la capital estatal, Blanche Long, creo que se llamaba, era la esposa de Huey, Russell, no, Russell fue su hijo, el hijo de ella. fue Earl K. Long. Earl K. Long, exacto, su esposa. Bueno, sucede que era realmente una cantidad de hombres que trataban que nosotros pagáramos impuestos aquí. Y me contaron que la discusión avanzó durante 30 minutos o más. Y después de cierto tiempo, la señora Long se paró y dijo, caballeros, ese muchacho está predicando el evangelio, déjenlo tranquilo. Sí. Y eso terminó el argumento. Cuando una persona Long decía algo, ese apellido tenía mucho peso. Y yo, bueno, señora, la aprecié tanto. Amén. Bueno, parece que ya se nos terminó el tiempo. Así es, hermano. Y bueno, gracias por haber estado con nosotros hoy. Y doy gracias a Dios por el mover del Espíritu Santo. Tienen que disculpar mi emoción, pero todavía siento la presencia de Dios. Gracias por haber estado con nosotros y ustedes que han dicho sí a Cristo, llamen a alguien y díganle que han nacido de nuevo. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.